bueno, tienes garantizado un buen beneficio económico, pero no, tienes que trabajar. Diagnósticos o que te llegan por un diagnóstico y que tú descubres que traen otro, sí. Al principio la radiología se utilizaba como circo. Llegaban y miren, podemos ver la calavera de... Puedes diagnosticar un cáncer, que pues algo que es tan complicado, ¿no? Y que puede llegar a salvar una vida si lo detectas en etapas muy tempranas, ¿no? Pues entonces es un trabajo en equipo, o sea, los dos pudiéramos hacerlo, sí, pero si lo hacemos en equipo es mucho mejor. Ultrasonidos de todas partes del cuerpo se pueden hacer del ojo, se pueden hacer del cerebro en los bebés, se pueden hacer de abdomen, son los más comunes obviamente. Entre los primeros 3 meses llegas a ver los órganos genitales de un embrión o de un... Gracias a todos por acompañarnos en un capítulo más de Doctor Barajas Presenta. Estamos en el episodio 2 y bueno, tenemos como invitado a un médico, el cual nos va a hablar de un tema muy interesante que muchas veces nosotros ya hemos tenido que acudir a él o hemos tenido que necesitar de sus servicios y muchas veces ni conocemos que existe esta especialidad, pero sin embargo es fundamental para que se curen muchas enfermedades en el mundo. Por eso les pido que me acompañen hasta el final de este podcast, en el cual aprenderemos mucho el día de hoy. Nos encontramos con el doctor Roberto Garza, médico radiólogo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Doc. Muchas gracias a ti, Doc. Un gusto estar aquí en tu programa, que sea el segundo de muchos programas. Y qué bueno estar aquí con nosotros. Qué bueno que se ocurrió la idea del tipo de programa, porque ya ha habido algunos otros programas o varios otros programas donde hablábamos de un tema en específico, pero nunca me ha tocado hablar así de mi especialidad, o sea, de los temas comunes que vemos en el día a día, tips, recomendaciones y pues lo de qué hago yo en el día a día. Entonces, pues un gusto estar aquí contigo y saludando a tu auditorio. Vamos a tener un programa entretenido, interesante, relajado para todo el público. Es la finalidad. Sí, no, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y la verdad es que sí, como sabemos, muchas veces la radiología no se toma en cuenta o no se conoce, más bien la gente no conoce mucho sobre esta especialidad, que es una especialidad médica que se hace después de estudiar medicina, que son 4 años más de estudio, si no me equivoco, y que realmente son igual muchos desvelos, muchas cosas, para que al final termina repercutiendo en dejar muchas alegrías en las personas, porque pueden ayudar a salvar vidas. De verdad, es una especialidad que yo creo que es fundamental. Así es. Cuando salí de la escuela, chistes, ¿no? De que, pues, papá, mamá, soy radiólogo. Qué bueno, mijo, para que arregles el radio que se descompuso y todo, ¿no? No, es un chiste ahí local. Sí. Ciertamente es una especialidad poco común o poco frecuente, aunque ya tiene muchos años, pero antes de entrar yo a la especialidad no lo traía tanto en el radar. Entonces muchas personas en el día a día pues no conocen a los ginecólogos, a los pediatras, que son como que los primeros doctores a los que van, ya después internistas, cirujanos, etcétera, ¿no? Medicina familiar. Pero bueno, en nuestra especialidad estamos en el intermedio entre el médico tratante o el primer contacto y ya el tratamiento definitivo del paciente. O sea, llega el paciente normalmente a atenderse por algún síntoma que presenta, nos lo manda a nosotros, se lo regresamos con el diagnóstico y ya el médico y el paciente empiezan su tratamiento. No, es algo muy interesante, pero me gustaría que nos fuéramos 2 pasitos atrás, Doc. Primero me gustaría preguntarle, Roberto, te voy a llamar Roberto, espero no haya problema para comodidad del podcast. Sí. Roberto, ¿cómo fue que decidiste o elegiste ser médico? ¿Por qué estudiaste esa carrera? ¿Qué le encontraste de interesante o qué fue lo que te motivó? Mire, yo veía que los doctores, y al final lo corroboré, que es una profesión satisfactoria, o sea, que al final del día te sientes a gusto con tu desempeño laboral día a día, ayudas a la gente, te va bien económicamente. O sea, te va bien económicamente porque trabajas mucho, tú lo verás, ¿no? Hasta que te metes ahí, uno pensaría, bueno, tienes garantizado un buen beneficio económico, pero no, tienes que trabajar bastante. Pero bueno, al final del día lo económico es secundario, lo principal siento yo que es la
la satisfacción, el buen sabor de boca. Llegas a la calle, todo el mundo te conoce por tu trabajo, pues eres generalmente bienvenido. Si vas a los tacos, si vas al taller, si vas a la tienda, o sea, alguien, mira el doctor que me atendió. Obviamente hacer bien tu trabajo, y entonces eso te da satisfacción, te hace sentir a gusto. Eso fue parte de lo que yo pensaba que iba a ser el desempeño de mi profesión, y el cual pues estoy corroborando ahora que ya lo hice. Por eso quise estudiar medicina. O sea que le ha dejado muchas alegrías el ser médico, como tal, primero médico de profesión. Le ha dejado muchas alegrías a lo largo de su vida. Dice que disfruta mucho de cómo las personas lo ven en la calle, que lo saluden, sentir como el cariño de la gente, porque es una profesión que yo pienso que es muy, muy cercana a la gente, y es muy fácil lograr sentir ese cariño tan importante de las personas, ¿verdad? Sí, así es, te sientes útil en una sociedad. Entonces el sentirte útil, sentirte bien con tu participación o tu desempeño, al final de cuentas es mucha satisfacción, ¿no? Entonces, pues eso es lo padre de ejercer la profesión médica. Es muy difícil, es un sacrificio, pues tú lo sabrás y tu familia lo sabrá, es un sacrificio familiar y personal bastante difícil y largo. Pero bueno, al final de cuentas es satisfactorio, ¿no? Si tú me preguntaras, ¿volveré a estudiar medicina? Claro, volveré a estudiar medicina, ¿no? O sea, es muy difícil y hay de todo, ¿no? Lágrimas y risas, pero al final me gustó bastante. Al final obtuvo una gran satisfacción, y es lo que recibe actualmente, creo, ¿no? Así es. Muy bien, y ahora sí, platíquenos un poquito, ya orientándonos un poquito hacia su especialidad. Platíquenos, ¿qué es la medicina radiológica? Si lo tuviéramos que explicar para una persona que no estudió medicina y que no sabe términos médicos, ¿cómo le explica a un paciente que le pregunta, oiga doctor, ¿qué es la radiología? ¿Qué es la medicina radiológica? ¿Cómo lo explicamos? En principio de cuentas, antes se llamaba radiología, ahora ya cambió un poco de nombre, le llaman imagenología. Entonces, en teoría ya somos más imagenólogos y no tanto radiólogos, pero los orígenes vienen de la radiación. O sea, nosotros, con ayuda de equipos que emiten radiación, vamos a obtener una imagen que básicamente es una sombra, como si yo proyectara la sombra de mi mano en la pared, se ve en la cámara. Sí. Y eso es lo que vamos a utilizar para llegar al diagnóstico. Entonces el médico radiólogo, el médico imagenólogo utiliza la tecnología, las imágenes médicas, ya sea por ultrasonido, que no lleva radiación, resonancia magnética, que es magnetismo, no lleva radiación, y todas las demás que generalmente sí usan radiación, ¿no? Entonces utilizamos estos equipos para ver por dentro el cuerpo literalmente, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me duele el abdomen. ¿Qué podrá hacer? En el abdomen tenemos muchos órganos. Bueno, vamos a ver por dentro del abdomen a ver qué es lo que está mal. Me duele el tórax, tengo tos, me duele, la cabeza. Entonces utilizamos diferentes medios de imagen o de radiología que eran antes para llegar al diagnóstico y poder, pues, hacer el tratamiento enfocado en eso, ¿no? Okay. Entonces esa es la finalidad de la radiología. Ok, muy bien. Y nos podría platicar un poquito, mire, yo he visto que regularmente cuando la gente tiene la idea de cuando va a hacerse unos rayos X o algo así, que el médico radiólogo es esa persona que le toma los rayos X, de lo que le toma el estudio, y muchas veces no se diferencia mucho entre lo que es un técnico radiólogo y un médico radiólogo. ¿Cuáles son las labores que desempeña un médico radiólogo que un técnico radiólogo normalmente no va a desempeñar? ¿O cómo lo podemos diferenciar? Porque la gente dice nada más el doctor que me toma la radiografía, y esa radiografía normalmente la llevan a que la lea su médico tratante, la persona que va a tratar la enfermedad que ellos tienen. Sin embargo, ¿cuál es la labor de un médico radiólogo? Qué bueno que lo preguntas, porque mucha gente tiene esa idea, y está muy bien. Los radiólogos hay licenciatura en radiología ya también, o puede ser técnico o licenciado en radiología. Ellos son los expertos en adquirir las imágenes, o sea, posicionar el paciente, adquirir las imágenes, configurar el equipo y obtener una buena calidad de imagen, y nosotros somos los expertos en revisar esas imágenes y emitir el resultado o emitir el diagnóstico. Entonces es un trabajo en equipo, ¿no? O sea,
los técnicos o licenciados en radiología, nosotros le decimos radiólogos, son los expertos en adquirir las imágenes y nosotros en interpretarlas, ¿no? Eso a grandes rasgos, porque hay otros estudios que son interactivos, o sea, hay algunos que das medio de contraste, entonces no es solo adquirir las imágenes, sino que tratar al paciente, inyectar algunos medios de contraste, dar tomados o por vía de vía urinaria o transrectal, etcétera, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, esa es la base, es un trabajo en equipo entre adquirir e interpretar las imágenes. Y la parte toda esa de inyectarle al paciente los medios de contraste y todo eso, ¿entraría dentro de la labor del técnico radiólogo o lo hace ya el médico radiólogo? Generalmente lo hacemos en equipo, o sea, llegamos a ser tan buenos los médicos y los radiólogos que cualquiera de los dos lo hace muy bien. Okay. Si lo hacen en equipo, funciona mejor. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que el diagnóstico lo obtienes o lo identificas en el momento de estar adquiriendo las imágenes. O complementas con, ¿sabes qué? Vamos a hacerle tal proyección. Ahora ponlo de lado, ahora ponlo de frente, ahora boca arriba, boca abajo, etcétera, ¿no? Entonces, si lo estás haciendo a la par, o sea, si el médico radiólogo está adquiriendo las imágenes junto con el radiólogo, obviamente el paciente tiene más beneficio, radias menos al paciente, o sea, con menos imágenes o menos contraste o menos invasivo puedes llegar al diagnóstico. Entonces es un trabajo en equipo, o sea, los dos pudiéramos hacerlo, sí, pero si lo hacemos en equipo es mucho mejor. Pero sí entra dentro de las capacidades que reúne también el técnico radiólogo, el aplicar el contraste y todo eso. Sí, Es claro. lo que se les enseña a ellos en su universidad, en la escuela. Exacto. Y pues el manejo también de las complicaciones, ¿no? De las reacciones alérgicas, pues no sé, o sea, de que desde canalizar al paciente de manera adecuada para pasar el medio de contraste, la velocidad en la que lo vas a pasar, elegir si es contraste que se puede absorber o contraste que solo va a transitar. Hay contraste cuando los pacientes están operados del abdomen, o sea, hay muchas variantes de contraste, ¿no? Hay unos que son con base de yodo, otros que son con base en bario. Entonces son dos elementos diferentes que vamos a utilizar para que se vea en la radiografía literalmente, ¿no? O sea, es una radiografía que se va a ver blanca, la zona que tú quieras realzar. Ok, la zona que quieres que se marque más para detectar alguna enfermedad, alguna obstrucción, algún problema que esté ocurriendo, me imagino. Y lo otro que me salta la duda, porque pues si el médico radiólogo es la persona que se encarga de interpretar imágenes, pues yo veo que normalmente en la consulta diaria la imagen la interpreta el internista, la interpreta el cirujano, la interpreta las diferentes especialidades, ¿no? Dependiendo el estudio que soliciten para una enfermedad que tenga que ver con su rama. Y aquí la pregunta que me salta es, ¿cuándo tiene que ser un médico radiólogo quien interprete el estudio? O sea, ¿cuándo es conveniente que lo vea un médico radiólogo el estudio y que no se lo llevemos al traumatólogo, al internista, al cirujano, sino que él dé su opinión? Mira, idealmente todos los estudios deberían de pasar por la evaluación del médico radiólogo. La realidad es que no es así. Por ejemplo, si trabajas en un hospital público donde toman, aquí en el IMSS, trabajé en el IMSS, muchísimo trabajo, hasta 40 pacientes por hora. Entonces, en radiografías, me imagino, radiografías musculoesquelético, eso quiere decir una radiografía de mano, de codo, de tórax, de abdomen, de columna, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil tener tanto volumen de pacientes. Entonces, normalmente el paciente llega, le toman su radiografía, se va con su radiografía cuando te las imprimieron en acetato, y el médico tratante, ya sea ginecólogo, ya sea internista, ya sea cirujano, traumatólogo, médico general, familiar, lo que sea, tiene que tener la capacidad de leer bien esa radiografía. Pero ahí va el meollo del asunto. A mí, en mi escuela me dieron máximo, o sea, en la mayoría de las universidades, cuando estudias medicina general, te dan 6 meses de radiología, no te dan más. Sí. O sea, en realidad, y no sales tan preparado. Generalmente es una especialidad pues que no muchos les gusta tanto, les parece aburrida, entonces no le ponen tanta atención, y cuando llegas a la realidad es que ¿qué tiene este paciente? Yo le veo algo raro. Entonces, muchas ocasiones cuando le ven algo raro en ese ambiente es cuando dicen, ¿sabes qué? Vamos a pedir la opinión del médico radiólogo. Pero bueno, eso
empecé mencionando que en un hospital público, ¿no? Con alto volumen. ¿Qué es lo que hacemos ahora en la medicina privada? Ahorita trabajo solamente en medicina privada. Todos los pacientes que llegan conmigo llevan su interpretación. Algunos a los pocos minutos de habérselas hecho, o algunos a lo mejor un par de horas, pero todos trato de tener su resultado pues rápido para resolverle rápido al paciente. Cuando tú estás enfermo, lo que quieres es que te atiendan ya, que te empiecen a dar el tratamiento ya, o sea, o la incertidumbre, saber qué tengo. Entonces obviamente que el paciente llega, se tome su imagen rápido, se vaya con su resultado y que el médico tratante lo vea y corrobore, ¿sabes qué? Por los datos clínicos del paciente, o sea, los síntomas que tiene, pues sabes que sí corresponde a la radiografía, al ultrasonido, tomografía, resonancia, lo que se ha hecho el paciente, ¿no? Y eso también con los exámenes de laboratorio. Entonces, generalmente este tipo de estudios de gabinete o auxiliares del diagnóstico, pues son los que van a asegurar qué es lo que tiene el paciente y ya, que se resuelva su enfermedad. Roberto, ¿qué es lo que hace? Que ahorita tocabas un tema muy interesante, me hablabas de la agilidad de la medicina privada contra el seguro social, todo eso. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil que los estudios sean más rápido en el seguro social? O sea, ¿qué crees tú que se podría mejorar o cuál es la causa de que los estudios a veces puedan tardar tanto en una institución pública? Tú que has estado de ese lado. Es el volumen, el alto volumen de pacientes. Obviamente es un excelente trabajo trabajar en una institución pública, sí, pero simple y sencillamente te ves rebasado. O sea, tienes 20 ultrasonidos en tu turno, o hay, como te decía, 40 radiografías por hora. O sea, imagínate, o sea, eso multiplícalo por 24 horas, por 7 días de la semana. Claro, habrá tiempos donde está más cargado el trabajo y más relajado, ¿no? Pero es el volumen de pacientes, ¿no? O sea, sí, que necesitamos más hospitales, más doctores, más de todo, sí, exacto, para poder cumplir con los requisitos y hacer una correcta evaluación, ¿no? O sea, y es en todas las especialidades, no solo en radiología, pero tipo recomendación por si a alguien le llega el video, invierta el gobierno, invierta más en la salud, es lo que nos va a final de cuentas a mejorar la salud en general del país. Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Poner nuestro granito de arena, en este caso educar a la población para acudir temprano, para saber qué tiene, para saber por dónde puede ir su diagnóstico, y esa es la finalidad de estos programas. O sea, y qué bueno que los estemos haciendo, y te felicito por tomar la iniciativa. Ok, muchas gracias. Roberto, volviendo un poquito al tema de los diagnósticos que se generan a través de los estudios de imagenología, ¿tú cómo consideras, o más bien consideras que hay muchos errores actualmente en el diagnóstico porque los estudios no pasen por el médico pertinente, por el médico radiólogo en este caso? O sea, ¿consideras que todavía se cometen, de los mismos doctores, se cometen muchos errores que pueden llevar a un mal diagnóstico de una enfermedad? Sí, sin duda, obviamente, pues zapatero a sus zapatos, ¿no? Cada quien tiene la preparación para hacer este tipo de estudios, y pues puedes dejar de ver una enfermedad que es grave, o confundirla, o pensar que tiene tal o cual cosa, y resulta que es una variante anatómica, que es una rotación del órgano, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer una interpretación incorrecta del resultado. Sin embargo, pues obviamente es a lo que, o sea, no es culpa del médico tratante ni nada, ¿no? O sea, es sí, la disponibilidad de los resultados lo que lo lleva a tener que investigar, ¿no? Y pues es el día a día, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que me mandan fotos. Oye, Edo, ¿qué le ves aquí? Mira, tengo este paciente aquí. Ah, mira, yo creo que es esto. Ah, pues sí, corresponde con la clínica que tiene el paciente. Bueno, entonces pues ya estoy de acuerdo con el resultado, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, sí puede haber muchos errores de interpretación, omitir pues diagnósticos, o dejar o interpretar mal los diagnósticos, y pues bueno, eso repercute en el paciente. Entonces pues sí, esa... ¿Te toca mucho en tu consulta eso? O sea, que llegan diagnósticos, o que te llegan por un diagnóstico y que tú descubres que traen otro, ¿sí? Sí me toca bastante. Sí te toca. Sí me toca bastante.
no lo critico porque criticar en retrospectiva es un tanto, o sea, sí puedes ver tú, ¿no? Y todos los doctores dicen, ay, ¿cómo no se dio cuenta? Si está clarísimo. Sí. Dices tú, bueno, pero si en el momento en que llegó el paciente no tenías todos estos datos clínicos, todos estos laboratorios, estos antecedentes, o sea, saber lo que sabes ahorita, pues entonces es difícil, ¿no? Sí, claro. Pero sí, desgraciadamente sí hay muchos malos resultados y hay diagnósticos incorrectos que obviamente a todos nos pasan, pero bueno, o sea, afortunadamente y con ayuda de la tecnología y la educación eso cada vez pasa menos. Antes decían, el doctor qué atinado es bueno porque es muy atinado. Uh-huh. Y en realidad pues le atinaba, ¿no? Bueno, no le atinaba, ¿no? Porque tenía una preparación y todo lo demás, pero eran los datos clínicos lo que imperaba. O sea, ¿qué tienes? Dolor abdominal, el rebote, el esto, lo otro, las maniobras que le haces al paciente para poder llegar a tu diagnóstico. Ahora no, ahora ¿sabes qué? Toma un estudio de imagen para ver qué tiene y corroborar, ¿no? O sea, es medicina basada en evidencias. O sea, ¿sabes qué? Yo pienso que es esto. Ahí está la evidencia, la piedra en el riñón, tú la puedes ver, la piedra, y esa es la ventaja que tenemos ahorita en esta generación de nosotros, ¿no? Pero sí, obviamente sí llegan, regresando a la pregunta, ya me salí del tema, si me salgo del tema, regrésame. Pero bueno, sí hay muchos malos diagnósticos, a lo mejor de manera inicial, que nos pasan a todos, y pues bueno, hay que encaminar al paciente y al médico para que continúen con el buen diagnóstico y el adecuado tratamiento. Sí, más que nada la pregunta iba en función de que la gente, la población, conozca un poquito más de la medicina radiológica y que sepan que es importante que las imágenes siempre pasen por un médico que tenga esta especialidad de preferencia, para que se logre emitir un mejor diagnóstico, que al final de cuentas el diagnóstico del médico tratante, del especialista, sabemos que es vital y es muy importante, y él también tiene una especialidad en esa área y conoce bien lo que hace y lo que está viendo, pero yo creo que 4 ojos ven mejor que 2, ¿no? Al final de cuentas. Y entre los dos creo que puede hacer un equipo, y al final de cuentas eso repercute en ser más certeros en el diagnóstico que se lleva a cabo con un paciente. Sabes que es muy importante la comunicación entre el médico tratante y el médico radiólogo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho retroalimentar con los doctores. Oye, doc, ¿qué tiene este paciente? Fíjate que le veo estos hallazgos. ¿Crees? O sea, se corresponde con los datos clínicos, porque muchas veces no vemos nosotros a los pacientes, solo vemos la computadora, vemos sus imágenes y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Y bueno, los datos clínicos, ¿no? O sea, sí les pedimos algunos datos clínicos cuando van a hacerse el estudio, y pues en base a eso en eso nos basamos para interpretarlo. Pero sí, la comunicación entre los médicos es súper importante para que a final de cuentas el paciente tenga un diagnóstico más rápido, más certero y tenga un tratamiento oportuno, ¿no? Pero sí, o sea, eso es clave. Es vital, yo creo, hoy, Roberto, el uso de la tecnología, porque al final de cuentas, pues yo creo que la clínica, yo creo que sigue siendo muy importante, fundamental, pero sin embargo ahora existiendo la tecnología, pues creo que es un apoyo bastante grande que nos ayuda a tener certeza, porque yo creo que de repente, me imagino que te ha tocado, que trae la clínica de algo, o sea, que el dolor abdominal opresivo, a lo mejor que se mueve, que radia en mi cinturón, ¿no? Y cuestiones así que tú dices, puede ser su diagnóstico, y a la hora de ver el estudio te sale con otra cosa. Entonces eso es lo que yo creo que el uso de la tecnología, ¿no? Hoy en día. Así es, y la ventaja que la tecnología va avanzando súper rápido. Entonces radiología o imagenología es una de las especialidades más dinámicas, y tienes que es difícil. Yo pensé que iba a ser más fácil, porque tienes que estarte preparando ahí, inventan equipos nuevos, es como los celulares, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, ¿sabes? Que antes no tenían cámara los celulares, ahora tienen cámaras súper potentes y micrófonos, son inteligentes, tienen muchas funciones. Bueno, igual en la medicina, ¿no? O sea, y en la radiología no es la excepción. Entonces tienes que estarte actualizando, modernizando para poder ser competitivo y para poder pues dar un mejor diagnóstico. Y bueno, la ventaja de aprovechar la tecnología para emplearla en los pacientes y mejorar la salud, ¿no? O sea, la esperanza de vida en estos años, gracias a los inventos y los avances tecnológicos, ha sido
abismal, o sea, en estos 50 años o 70 años ha sido muchísima. Y bueno, todo eso, digo, además de los medicamentos y demás, ¿no? Pero bueno, todos los gadgets o todos los adicionales, a los aparatos adicionales que utilizamos en medicina para curar y diagnosticar a los pacientes. Ok, muy bien. Y ahora sí, bueno, adentrándonos un poquito más en lo que es tu trabajo en el día a día, ¿nos podrías platicar cuáles son los estudios, o sea, todos los estudios que haces, qué abarcan? Sí, mira, los más comunes son radiografías, los que más hay son radiografías que de mano, de codo, de rodillas, de tobillos, pies, por golpes. Las radiografías... Sí, fracturas exacto, para ir a descartar fracturas, para descartar luxaciones, para un diagnóstico generalmente de una enfermedad traumática, o sea, de golpe o pues no sé, deportiva puede ser también, ¿no? O sea, o caída, que son los de día a día. Después de ahí siguen las radiografías de tórax en el orden de frecuencia, o sea, por tos, para operarte, por ejemplo, para ver el tamaño del corazón en pacientes que tienen la presión alta, etcétera. Luego le siguen los ultrasonidos. Ultrasonidos de todas partes del cuerpo se pueden hacer del ojo, se pueden hacer del cerebro en los bebés, se pueden hacer de abdomen, son los más comunes obviamente. Qué interesante, te voy a tener un poquito ahí, perdón que te tenga, pero qué interesante eso que estás mencionando, porque, o sea, el ultrasonido la gente o normalmente la mayoría de la población piensa que es nada más para ver embarazos o para ver incluso cuestiones como de órganos genitales femeninos, internos, y ya, o el abdomen, por algún dolor abdominal, pero, o sea, que eso que digas de ojo, o sea, ¿cuáles son? O sea, platícanos, me voy a adentrar un poquito más a eso, o sea, ultrasonidos, ¿de qué más se pueden hacer que a veces no conocemos y para qué enfermedades? Se pueden hacer de todo el cuerpo ultrasonidos, o sea, tengo un grano grande en el cuello, ok, vamos a ver qué es, ¿sabes qué? Es un tumor, o tengo una bola, pues no puedes decir grano, tengo una bola en el cuello, ok, ¿qué es? ¿Es un tumor o es una colección? O sea, ¿es un absceso o es un tumor? Entonces le pones el transductor, no lleva radiación, no duele nada, se puede hacer a los bebés, a los viejitos, adultos, todo. Podemos hacer de tiroides, de mama, que es súper común, y el cáncer de mama, pues obviamente le damos mucha difusión. De las axilas se puede hacer músculo esquelético para ver inserciones de los tendones, se puede hacer de los músculos, de las articulaciones, y pues obviamente los más comunes, ¿no? Que ya todos saben, que son de abdomen, para ver la vesícula, el hígado, riñones, vejiga, vaso, páncreas, y los ginecológicos, o sea, de que útero, ovarios, la próstata en los hombres también. Entonces, de todo, ¿no? Testículos se pueden hacer. Y pues bueno, lo bueno es que no cuesta tan caro, es generalmente barato, no es traumático, o sea, no duele y no lleva radiación. Entonces tú puedes hacerte un ultrasonido todos los días y no te va a pasar nada, o sea, no pasa nada. Entonces el ultrasonido es el caballito de batalla, decimos así, porque es un estudio muy noble. Bueno, ok, ¿y me podrías decir así como alguna enfermedad en alguna parte que nadie tiene idea que se puede diagnosticar con un ultrasonido? ¿Algo que recuerdes? Digo, si lo recuerdas. ¿Qué será? Mira, hay cosas poco comunes que no sabes. Por ejemplo, hoy me tocó un paciente trasplantado de un riñón. ¿Cómo saber si ese riñón lo está rechazando el paciente o no? Dices tú, canijo, pues ¿qué puedo hacerle? Claro, hay exámenes de laboratorio, etcétera, pero también puedes verlo en un ultrasonido. Un paciente joven que es hipertenso, no sé, un niño o niña que es hipertenso, no sé, 15 años, presión alta, de difícil control, bueno, le puedes hacer un ultrasonido y ves si las arterias renales están chiquitas, estenóticas, o sea, de poco calibre, y eso puede ser la causa del ultrasonido, de la hipertensión. Se pueden hacer biopsias guiadas, eso es súper importante, y es como que algo pues más moderno que se hace. En vez de operar antes, pues una bola, ¿no? O sea, un tumor en donde sea, en el pecho, en el hígado, antes tenían que abrir o sea, pasar a quirófano, anestesiar al paciente, abrirlo y tomar un pequeño fragmento de la lesión o del órgano
y mandarlo a analizar. Ahora el paciente llega caminando llegas, tomas una biopsia con una aguja guiado con el transductor, o sea, llegas hasta el sitio donde tienes que llegar, tomas una muestra pequeña, lo ven al microscopio y ya, el paciente no se operó ni nada. ¿Sabes qué? Fue benigno, bueno, ya, todos contentos. ¿Sabes qué? Si es malo, bueno, entonces ahí ya depende, ¿no? Es otro tratamiento. Pero el ultrasonido es tan noble que podemos hacer muchísimas cosas. Es en tiempo real, o sea, ahí estás viendo pues todo. Sí, pues como lo mencionas, es una manera, o sea, mínimamente invasivo y puedes diagnosticar un cáncer, pues algo que es tan complicado, ¿no? Y que puede llegar a salvar una vida si lo detectas en etapas muy tempranas, ¿no? Así es. Y bueno, el ultrasonido ha tenido un rol en todas las especialidades o en muchas especialidades. Por ejemplo, en urgencias. Llegó un paciente que se volteó en el carro, ¿no? Lo atropellaron o algo. Con un ultrasonido rápido puedes ver si tiene líquido o sangre en los pulmones, si tiene líquido o sangre en el abdomen, si el vaso está con hematoma, o sea, si el vaso es un órgano que lleva mucha sangre, entonces, y el hígado también, entonces si tiene lesión en el vaso, en el hígado, ¿sabes qué? Rápido, ¿sabes qué? Este paciente va para quirófano y ya no se te muere ahí, pues no se le llamamos que cae en shock, entonces ya se chocó el paciente, ¿y qué tenía? Pues nadie sabe qué tenía, pues lo atropellaron, pues sí, ¿qué pasó? Pues en la autopsia resultó que era una hemorragia interna, ¿no? Entonces el ultrasonido es tan noble y tan rápido que puedes analizar rápido, ¿sabes qué? Y haces tu triage. Este paciente va para quirófano, este paciente puede esperar, este paciente no tiene nada urgente, pero bueno, o sea, el ultrasonido salva vidas, o sea, en urgencias salva vidas de manera crónica, llegas al diagnóstico, es terapéutico cuando tienes un absceso en el hígado, en vez de operarte lo drenas guiado con el ultrasonido, etcétera. Entonces es muy funcional. Por lo que dices, es un estudio muy noble y que pues puede literal, como lo dices, llegar a salvar una vida, porque es algo que tiene el médico radiólogo o incluso médico, a veces no radiólogos, lo tienen a la mano, y si lo saben usar, o sea, puedes evitar que un paciente en 5 minutos no se te desangre, llegue a quirófano y se logre salvar, ¿no? Entonces, por lo que mencionas, o sea, qué importante es la utilidad de este aparato, ¿no? Así es. Y pues no se digan las embarazadas, ¿no? Que es lo que todo el mundo conoce, o sea, llegas, ves el corazoncito del bebé, sabes si tiene enredado el cordón o no, sabes que tiene poco líquido, tiene mucho líquido, tiene alguna complicación, sabes que este no va para parto, este va para cesárea, entonces ya evitas alguna complicación del binomio materno-fetal, o sea, tanto de la mamá y el bebé, ¿no? Entonces eso también ha disminuido las muertes o complicaciones al nacer, pero de manera abismal, o sea, eso es clave. Roberto, ¿un ultrasonido puede determinar el sexo de un bebé? Claro, desde etapas tempranas, o sea, a veces hasta el primer trimestre, o sea, entre los primeros 3 meses llegas a ver los órganos genitales de un embrión o de un fetito, pues de un bebé, pero sí, o sea, la verdad que en el 90 y tantos, yo creo que más del 95% de los casos lo puedes ver generalmente en el segundo trimestre, o sea, del mes 3 al mes 9 de embarazo, pues que es donde todo el mundo hace la revelación de sexo y eso ya lo ves claro, pues, o sea, porque le mueves y ya, o sea, es dinámico. Entonces, sí puedes saber el sexo, puedes saber si hay algún problema, alguna malformación, por ejemplo, con el bebé, alguna complicación, y pues alguna complicación de la madre, de la placenta, el cervix, si hay algo anormal en el líquido amniótico, o sea, puedes ver ¿Cuál es, por ejemplo, aquí la malformación más común que se logra ver en etapas tempranas a través de un ultrasonido? Pues los riñones son de los órganos que con más frecuencia se ven afectadas en los productos, pero bueno, eso ya es en un bebé de edad más avanzada, pero al principio, pues los problemas de la inserción, o sea, de que cuando llega y se implanta el óvulo, que hay sangrado, por ejemplo, esos son de los más comunes, o sea, hematomas retoplacentarios o detrás del saquito gestacional que después pueden condicionar amenazas de aborto o pérdidas tempranas, esos son también muy frecuentes de las enfermedades de las embarazadas. Sí. Y por ejemplo, volviendo al tema general de todos los estudios que manejas, ¿cuál es el más común, el que más te piden en tu consulta diaria?
Yo creo que, bueno, o sea, después de la radiografía, Sí, si comentamos mencionaste la antes, radiografía. el ultrasonido abdominal. Pues sigue siendo, en los ultrasonidos sería el abdominal, entonces el más común. Exacto, el más común. ¿Por qué? Porque es muy completo, ves todos los órganos internos, ves el hígado, la vesícula, los riñones, vaso, páncreas, vejiga, próstata, si es mujer, pues matriz, ovarios, ves la superficie de los intestinos. Si tienes apendicitis, por ejemplo, ahí se puede ver. O sea, si hay algún problema, ahí generalmente es el paso número 1 para diagnosticar esa enfermedad. No, ya si el ultrasonido nos queda corto o no hay tanto detalle en alguna enfermedad, porque así lo hay, pues ya lo que sigue sería hacerle tomografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, que afortunadamente ya es más accesible y es más fácil de realizar, hay más, pero así lo vas haciendo por pasos, ¿no? Paso 1 paso 2, paso 3, etcétera, y así hasta. Sí, justamente para allá quería llegar, ahorita que mencionas lo de la tomografía. Mucha gente tiene la duda de si la tomografía y la resonancia magnética son lo mismo o son aparatos diferentes y tienen funciones diferentes. Sí, son aparatos diferentes, aunque aparentemente, o sea, digámoslo físicamente, ¿no? Se parecen mucho porque uno es como una dona, o sea, redonda pero delgada, y la otra es como un túnel, o sea, redonda igual, o sea, entras tú acostado en un túnel y la otra es como en una dona, sí, y pasas por dentro, ¿no? Sí, la tomografía es la que es como una dona, ¿no? Ajá, la tomografía es más cortita si tú la ves de lado, sí, y la resonancia es alargada. Es alargada. Ajá, como un túnel. Entonces, las imágenes son muy parecidas, o sea, cuando tú ves una imagen se llama seccional, o sea, ves como si cortaras el cuerpo, ¿no? Lo puedes decir, si es así, se llama axial, coronal o sagital cuando es de lado. Entonces, esas son imágenes seccionales donde literalmente como si rebanaras el cuerpo y llegas al diagnóstico, pues se pueden hacer de 1 milímetro, de menos de 1 milímetro incluso. Entonces, pues ves todo, o sea, no, ahí es poco margen de error el que llevas para no diagnosticar la enfermedad. Y por ejemplo, ¿qué enfermedades serían, así bueno, más por poner un ejemplo rapidito, qué enfermedades se podrían diagnosticar con una tomografía y qué enfermedades podríamos diagnosticar por medio de una resonancia magnética? Por ejemplo, ahora que fue el COVID, lo ideal era una tomografía. Sí. Hacer una tomografía de tórax era el ideal. ¿Por qué? Porque en muchas radiografías no veías los focos pequeños de afección por COVID y en una tomografía siempre lo veías, ¿no? Y por ejemplo, una resonancia, si vas a ver el cerebro, es mucho mejor la resonancia para ver cerebro, por ejemplo, que la tomografía. Pero, por ejemplo, para ver abdomen o tórax es mejor. En la mayoría de los casos, sí, no todos, claro, pero la tomografía es mejor. Entonces, ahí lo que haces es una evaluación. Sabes que este paciente voy a llegar mejor al diagnóstico por resonancia, a este paciente por tomografía. Entonces, así. Sí, mencionaste que la resonancia magnética es mejor cuando tratamos de ver cerebro. ¿Cuál enfermedad se puede determinar del cerebro por medio de una resonancia magnética? Infartos, hemorragias, tumores, malformaciones de columna vertebral, las famosas hernias de disco, ahí la ves súper bien en la resonancia, pues enfermedades de las vértebras y músculo esquelético, también es muy buena para músculo esquelético, de rodillas se hacen muchas resonancias de codo, de mano, de tobillo, entonces se hacen muchísimas resonancias. Las embarazadas se pueden hacer resonancias. Las embarazadas, eso no sabía. Porque no lleva radiación, entonces ahí la tomografía se puede hacer en la etapa final del embarazo, digamos así, o de la mitad para arriba. Ya que se formó completamente ya. Exacto, ya que se formó el bebé. Pero no es lo ideal si tienes el recurso de la resonancia. Entonces la resonancia, como no lleva radiación, si quieres llegar a algún tipo de diagnóstico en una paciente embarazada, pues de entrada piensas en una resonancia y le haces una resonancia. Entonces así, o sea, echamos mano de todos los equipos y de imagen para llegar al diagnóstico. Y por ejemplo, aquí hablando ya de enfermedades, ¿nos podrías citar algún caso que te recuerdes que haya sido así un diagnóstico complicado y que a través de un estudio de imagen se haya logrado dar con la enfermedad? Sí, pues hay cosas, digamos un ejemplo así, ya de un paciente o algo así que te felices y cosas tristes, ¿no? O sea, hay diagnósticos que por el estudio inicial que se hicieron, ya sea un ultrasonido, por ejemplo, una radiografía, piensas en lo peor, híjole, esto tiene cara de tumor,
se ve muy feo en el pulmón, por ejemplo, ¿no? Le haces la tomografía y resulta que es una infección. O sea, una infección y un tumor pueden verse muy parecidos, entonces esos son casos que nos toca el día a día, no creas que es algo raro. ¿Y qué otros casos? Por ejemplo, los quistes en los riñones, pueden ser, hay algunos benignos, otros malignos. Las piedras, o sea, un paciente de los que más se quejan o un dolor muy fuerte, son cuando tienes piedras en los riñones, le haces la tomografía, ¿sabe qué? Pues no se va a morir, tranquilo, tiene una piedra que la va a arrojar o la pueden sacar, etcétera, ¿no? Y casos pues así como esos, ¿no? De los que me gustan mucho, por ejemplo, son los casos que tienen enfermedades que se pueden curar ahí. O sea, que podemos curar nosotros, okay. Como los abscesos, como los hematomas, ¿sabes qué? Ahí está, lo diagnosticaste, pues drénalo si puedes drenarlo, obviamente, okay. Si hay un riesgo-beneficio que sea, o sea, que haya más beneficio que riesgo, drénalo, resuélvelo y eso te da mucha satisfacción. O sea que la radiología y la imagenología también pueden servir como terapéuticos, o sea, como tratamiento, no nada más como un diagnóstico. Así es. De hecho, la especialidad se llama imagenología diagnóstica y terapéutica. Por eso mismo, ese es el nombre nuevo, digamos así, de la especialidad. Y es básicamente por eso, pues porque no solo es como que estar en el intermedio de que llega, se diagnostica y se va, sino que llega, digo, obviamente la mayoría van a ser así, pero hay otros que puedes curar, o sea, o resolverles el problema con el ultrasonido, tomografía, resonancia o la mamografía, o sea, con el método de imagen que tengas ahí. Ok, muy bien, pues información muy interesante la que nos compartes. Vamos conociendo un poquito más de lo que es la imagenología y la radiología, o imagenología diagnóstica y terapéutica como tú la mencionas, y creo que la información que nos has dado es fundamental y es muy valiosa para lograr detectar enfermedades a tiempo, para que las personas puedan tratarse desde etapas tempranas y llegar a un diagnóstico y evitar complicaciones que pueden terminar siendo fatales, ¿no? Ahora, yo veía, platicándote un poquito, haciendo mi tarea de investigar un poquito acerca de esto, ¿sí? A pesar de que pues no es como tal mi rama, yo veía que la radiología como tal, pues se descubre aproximadamente en 1900, por ahí. En 1901 se gana un premio Nobel de Física a través del descubrimiento de la radiación, de los rayos X como tal. Entonces esto se empezó a utilizar principalmente para tratar con los rayos X o diagnosticar problemas de neumonía, que eso es lo que yo veía, era la enfermedad que diagnosticaban, problemas de los bronquios, hacían una radiografía y de esa manera determinaban por unos rayos X que el paciente tenía como tal un cuadro de neumonía. Y fíjate que me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo este texto, porque decía, ¿quién iba a pensar que 120 años después iba a ser fundamental para otra pandemia? Porque en esa ocasión era por medio de una pandemia y por tuberculosis, que era la enfermedad que imperaba en ese momento para una pandemia, y actualmente pues acabamos de pasar por una pandemia donde la imagenología fue fundamental para llevar a cabo el diagnóstico y saber en qué etapa estaba el paciente y poder darle el mejor tratamiento. Así es, sí, la verdad que es una especialidad joven porque los equipos, los aparatos son relativamente joven, poco más de 100 años, ¿no? O sea, los principales, los iniciales eran muy rudimentarios, ¿no? En sí, en la época de Röntgen, que lo inventó, y Marie Curie, de los principales precursores o iniciadores de esta rama. Fíjate, algo curioso, al principio la radiología se utilizaba como circo, o sea, llegaban y miren, podemos ver la calavera, digamos así, de tal persona. Entonces, sí. ¿Cómo es posible? Con esta lámpara maravillosa, esta luz, no sé, sí. Podemos ver la calavera dentro de esa persona. Entonces llegaban e irradiaban a alguien. De hecho, en muchos, ahí fue donde se empezó a descubrir que la radiación era nociva, pues era mala, porque se quemaban literalmente las extremidades, pues todas las obras de circo que presentaban, ¿no? Entonces, ya que se dio el enfoque médico, digámoslo así, o de diagnóstico, pues sí empezó con lo de los pulmones que mencionaste, así es, y también con las fracturas, por ejemplo, ¿no? Que en ese tiempo era
era muy... Y con las guerras, por ejemplo, pues, o sea, el trauma, o sea, los golpes, pues era lo que más había en ese tiempo, ¿no? Ni pensar en diagnosticar tanto cáncer o algo. Bueno, sí. A lo mejor sí, pero bueno, por ahí empezó. Y sí, afortunadamente vamos súper avanzados y gracias a la tecnología, o sea, ha aumentado bastante. Ahorita que mencionas cómo la tecnología ha ido avanzando en el tema de los estudios de imagen, ¿nos podrías compartir cuál es la tecnología o el estudio más avanzado que hay actualmente para diagnosticar alguna enfermedad? O sea, ¿cuál es el equipo, más sofisticado, más caro, que hay pocos en el mundo, no sé, pero qué es lo que más, el avance tecnológico humano más grande que ha habido en este siglo XXI? Hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero el más, yo creo, de los más recientes es un PET-RM, o sea, resonancia magnética con PET. PET sí. es otra rama de la medicina, se llama medicina nuclear. Entonces fusionas o reúnes los beneficios de las dos y obtienes una imagen dinámica, digámoslo así, ¿no? O metabólica. ¿Para qué sirve este tipo de...? Hay otro que se llama PET-CT, pero ese salió antes. Y el más nuevo se llama PET-RM, que es una resonancia con PET. Ajá, cuando te refieres a PET son las siglas, me imagino, de palabras, ¿no? Así es. ¿Qué palabras serían PET? Es tomografía por emisión de positrones. Okay. En inglés, pues, positron emission. Sí. Ok, muy bien. Eso es PET y no TEP. Ok, PET es entonces tomografía por emisión de positrones. Ajá. ¿Y qué es la emisión de positrones? No sé si lo recuerdas o lo traigas por ahí fresco o ya me estoy metiendo en algo muy científico. No es algo tanto de mi especialidad, pero o sea, es utilizar elementos que emiten radiación, se llaman radiofármacos, que chocan sus electrones y neutrones, no sé, ya sí, eso sí se me sale de conocimiento. Sí. O sea, llegan los radiofármacos, interactúan entre ellos y emiten luz. Okay. Entonces, esa luz es captada por un equipo y lo traslapas al equipo de radiología como una resonancia magnética o una tomografía, y entonces puedes obtener una imagen en el mismo sitio, pero metabólica. ¿Qué es esto? Por ejemplo, los cambios metabólicos anteceden a los cambios anatómicos. Okay. ¿En qué es importante esto? Hay muchas ramas, pero la más importante es en el diagnóstico de cáncer. O sea, para saber si un paciente tiene cáncer solo en la mama o solo en el pulmón y no tiene otra parte del cuerpo, ese es el mejor estudio que hay en el mundo. Para casos de metástasis principalmente. Exacto, para saber si tiene metástasis o no. ¿Pero por qué? ¿Por qué invierten tanto? Bueno, es muy diferente tratar quirúrgicamente un tumor en un sitio específico del cuerpo a tratar un tumor que ya está expandido en otras partes del cuerpo. En otros órganos. Ajá, en otros órganos. Entonces tú puedes ver un ganglio en el cuello, por ejemplo, de tamaño normal. Tú dices, pues está normal, no tiene metástasis, pero esta tecnología, el PET, puede detectar cambios metabólicos. O sea, ¿sabes qué? Este ganglio, aunque está de tamaño normal, está captando más glucosa o más, depende el metabolito que utilices, el fármaco, el radiofármaco, y te va a decir que eso está anormal. Que está dañado, te puede hablar, aunque no haya cambios como tan físicos, ya puede determinar que está dañado. Cambios metabólicos, esto está infiltrando ese órgano. Entonces, bueno, ya ahí es el diagnóstico. Y otra cosa muy importante, también puedes hacer fármacos dirigidos a tratarlo. Por ejemplo, en cáncer de próstata, pues, o en muchos otros, pues, das el medicamento radioactivo para que vaya y se ataque al tumor, pues, de manera dirigida, y no ataque a otras partes del cuerpo tanto, ¿no? O sea, y es menos invasivo y con más tasa de éxito. Pero sí. Esas... Ese es el estudio más nuevo. Y, por ejemplo, ya que lo mencionas, o que ya nos hablas de ese estudio, ¿este estudio actualmente existe en México o no hay en México? Y más o menos, ¿como en cuánto anda hacerte un estudio de este tipo? Nada más para que el auditorio lo conozca, y si podríamos decir el precio más o menos como en dólares. Sí, hay muy pocos PET-RM, pero PET-CT, por ejemplo, sí hay muchos. Sí hay muchos en las ciudades grandes. Ok. Porque necesitan un medicamento que se crea en una pequeña planta nuclear, digamos así, se llama ciclotrón, entonces dura poquito tiempo. En el caso del FDG, hay otros que duran más, pero bueno, dura 109 minutos.
Entonces, sí hay, por ejemplo, están en Guadalajara, Monterrey, México, es donde se concentran la mayoría en el centro del país. También hay en Baja Norte, hay en Sonora, en Nuevo León, etcétera, ¿no? Pero ya andan costando entre 20 y 50 mil pesos, así. Más o menos. Ajá, exacto. Como más o menos aproximadamente unos entre $1,200 y $3,000. Ajá, exacto. Bueno, sí, hablando en dólares. Hablando en dólares por las personas que nos vean de otros países. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Y ya, bueno, ya para concluir esta plática que ha estado muy interesante, bueno, obviamente que siempre aprovecho a mis invitados, ¿no? Para platicar también temas acerca de mi trabajo así brevemente, y quería preguntar algo muy puntual. ¿Te ha tocado por ahí o se logra ver los rellenos de ácido hialurónico a través de un estudio de imagen? Si pudieras verlo cuando es grande. Ok. O sea, si es mucho, digámoslo así. Ajá. Si es poquito, pues la verdad que es muy difícil. Sí. Hay transductores especiales que tienen más capacidad para ver superficial. O sea, nosotros lo llamamos megahertz. Sí. Los transductores que nosotros utilizamos normalmente son para ver profundidades en promedio entre 5 y 15 centímetros. Okay. Entonces tienen pocos megahertz. Okay. Pero si quieres ver superficial, hay transductores especiales para ver superficial. En esos si pudieras ver a lo mejor concentraciones pequeñas de ácido hialurónico o de alguna sustancia externa, pues, o sea, llámese algún cuerpo extraño, llámese alguna pequeña hemorragia. Es especial, por ejemplo, para saber por dónde pasan las pequeñas venas. A lo mejor pudiera ser de utilidad también en el área de estética, pues de medicina estética. Entonces, sí, son equipos que puedes hacer para ver superficial y sí puedes ver cosas muy... O sea, sí se logra ver una colección, por ejemplo, en este caso, en los rellenos de ácido hialurónico, que normalmente pues son regularmente bolitos de menos de 1 mililitro, 0.3, 0.2. Sí, menos de 1 mililitro. Se logra ver ese tipo de tamaño, o sea, sí puede ver un relleno. Sí puedes ver. Obvio tienes que buscarlo de manera intencionada, ¿no? Entonces, pero sí logras verlo. A veces tú dices, se toca la bolita ahí, a ver, vamos a ver qué es esa bolita. ¿Sabes qué? Es el depósito de ácido hialurónico. Es un granuloma. Es una calcificación. Es un pequeño tumor. Es una colección, etcétera. Entonces sí puedes ver cosas de menos de 1 mililitro de volumen. Sí puedes llegar a verla con esos transductores. Obviamente con un transductor, como lo mencionas, especial. O sea, sí. Nosotros tenemos unos que sí lo logran ver, pero hay otros que los compras especialmente para ejercer ese tipo de... más megahertz. Ven menos profundidad, pero ven más claro la superficie. Es como el equivalente a ver en un microscopio a ver en un telescopio. Oye, ¿qué es mejor? Bueno, es diferente porque el microscopio es de cerca y el telescopio es de lejos. Entonces, más o menos así funciona. Ok, muy bien. No, pues ya aprovechamos y le sacamos un poquito de jugo aquí al doctor platicando acerca de lo que desempeñamos en nuestro trabajo. Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarte, la penúltima pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? ¿Qué es lo que más me gusta de mi profesión? Que le resuelves la duda a los pacientes. O sea, muchos pacientes llegan con una incertidumbre de qué tienen y aunque sea algo malo, se van contentos. ¿Por qué? O sea, aunque le llegue a decir a los pacientes, porque me toca dar muchas malas noticias, pues, señora, mira, tiene una lesión que se ve sospechosa. Doctor, ¿puede ser cáncer de mama? Sí, puede ser cáncer de mama. O los pacientes ya sospechan, pues, o ya saben. Eso de mama, de hígado, de riñón, de cerebro, de muchas partes, pues, pero incluso sabiendo que son malas noticias, cuando ya la gente sabe qué es lo que tiene, les quitas un peso de encima. Y obviamente cuando es algo benigno, pues ya más contentos. Pues, ¿sabes qué? Mi dolor que siento que me voy a morir, que ya no aguanto, es una piedra que voy a expulsar. En realidad no me voy a morir. Ajá, exacto. Ay, qué bueno, ¿no? ¿Sabes qué? El dolor abdominal que tengo intenso son piedras en la vesícula que se resuelve con una cirugía. Pues qué mal que voy a cirugía, pero se me va a quitar. Ay, qué bueno que no es que se me rompió algo, un órgano por dentro, o sea, no sé. Pero sí, eso es lo más satisfactorio a lo mejor. Digo, así hablando a grandes rasgos, ¿no? Pero sí. Sí, es quitarle un poquito el peso de encima
al paciente, ¿no? Que precede a su tratamiento. Obviamente todavía no recibe un tratamiento, pero muchas veces la gente, con solo ya saber qué es lo que tiene, porque muchos pacientes ya vienen multitratados, ya han ido con muchos doctores, ya han intentado muchos remedios caseros, ya han intentado muchas cosas y no daban con la causa de su problema. Y yo creo que ahí es cuando se vuelve desesperante para una persona. Sí, bastante. O sea, el no saber qué tengo es muy desesperante para los pacientes. O incluso, por ejemplo, el saber que no tengo nada malo. O sea, es que me duele la cabeza. Hay gente que piensa que tiene tumores en la cabeza, no sé, o sea, es que es un dolor tan intenso que han tenido ideas, pues no sé, o sea, de tomar algo, incluso hasta pues ideas fatales, ¿no? Sí. Entonces, pues ya que le dices, mire, no se preocupe, no tiene nada malo, no hay algo anormal. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues tómese un analgésico y ya la gente, mágicamente, a veces, aunque no se tome el analgésico, se les quita el dolor. Sí. Bueno, no tengo nada, ya le bajo a mi incertidumbre, ya resolvieron mi problema, ya vi que no tengo nada y ya mágicamente se les quitan. Te digo porque veo pacientes 2, 3 días, 2, 3 meses, años después. Oye, doctor, ¿se acuerda aquella vez que fui? A veces no me acuerdo, ¿no? Pero, sí. Pues resulta que usted me dijo esto y ciertamente ya me siento bien, mire, no pasó nada, pero en ese momento la incertidumbre me estaba matando, doctor. Sentía muy mal, la verdad que estaba... no descansaba, no disfrutaba mi vida, no perdí mi trabajo, etcétera. Entonces ya que le dices que no pasa nada o cuál es su problema y cómo se va a resolver, pues eso le cambia bastante a la gente y eso me gusta mucho de mi profesión. No, pues yo creo que es una profesión muy bonita, muy interesante y que la verdad es que es muy valiosa. Creo que hay que valorar mucho más de lo que se valora actualmente al médico radiólogo, porque realmente es piedra fundamental de que en este mundo se sigan salvando vidas, ¿no? Y se siga llegando mucho más lejos. Sí, bueno, trabajar en equipo es la clave. Sí, bueno, ya por último, esta pregunta ya la puedes contestar de manera personal o de forma médica, como tú prefieras, ¿va? Pero esta es una pregunta que suelo hacer a mis invitados. Si en este momento te pusieran en todas las redes sociales y apareciera un mensaje tuyo en el cual pudieras en un minuto decirle a las personas o darles un consejo, un tip, ya sea de radiología, de medicina, de vida, de amor, de psicología, de lo que tú prefieras, en este momento aparecieras en todos los teléfonos celulares y tuvieras un minuto para darle un consejo a la humanidad que tú crees que pudiera impactar positivamente, ¿cuál sería tu mensaje? Híjole, hasta en 5 segundos lo pudiera dar, o en 10 segundos, es que se revisen. ¿Sabes qué? Si sientes algo, revísate. El diagnóstico temprano y oportuno te va a salvar. O sea, casi no hay ninguna enfermedad que no se cure si se diagnostica temprano. ¿Sabes qué? Me siento una bolita en el pecho, en ese momento revísate. No tardes a que sea una bola grande, no tardes a que alguien más te lleve. Si tú sientes algo, dolor abdominal, bolita en el pecho, en el cuello, en la cabeza, donde sea, revísate. Es barato, es fácil, es poco invasivo. Saber qué es lo que tienes o saber que no tienes nada es la clave. O sea, entonces, si tienes algún síntoma, revísate ya, 5 segundos y ese es mi consejo, ¿no? ¿Quieres saber qué tienes? Revísate. Perfecto. Pues Roberto, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad que me siento muy agradecido de que hayamos tenido esta plática, que ha sido muy enriquecedora para mí, porque yo también sigo aprendiendo de los maestros que se ponen aquí frente a mí y para la gente en general que va a escuchar esta conversación, que es un mero motivo también para ser amigos, para conocer gente, para relacionarme con otros médicos y pues también para el aprendizaje mío y de las personas. Muy bien. Y bueno, nada más te quisiera preguntar, ¿tienes redes sociales? Sí tengo redes sociales. ¿Cómo te puede encontrar la gente si quiere conocer un poquito más acerca de tu trabajo? Tengo pues 2 tipos, tengo en todos, en Facebook, Instagram, TikTok, incluso está como RC Radiodiagnóstico o Radiodiagnóstico. Tengo también como Dr. Roberto Garza, radiólogo. Entonces son varios nombres que tengo en las redes sociales que a final de cuentas se van
a nuestras páginas. Pues incluso hay página web también, rcrdiagnóstico.com. Entonces ahí nos pueden encontrar. Si le pones en Google RCR Diagnóstico o le pones mi nombre, doctor Roberto Garza Flores, y ahí va a aparecer, no, Roberto Garza, radiólogo en Los Cabos, también aparece ahí. Entonces sí, así nos pueden encontrar. Muy bien, pues bueno, van a aparecer aquí abajo tus redes sociales para toda la gente que quiera ir a seguirte y a conocer un poquito más de tu trabajo, que la verdad es muy interesante. Y bueno, pues a todas las personas que nos acompañaron en este podcast, en este segundo episodio, pues muchas gracias. No olviden también seguirme en mis redes sociales, suscribirse a mi canal, darle like, comenta abajo qué fue lo que más te gustó o algún caso o algo que hayas vivido y algún estudio de imagen que se te haya hecho con el cual hayas logrado llegar al diagnóstico, o platícanos simplemente algo que sea relacionado con alguna enfermedad o algún problema que hayas padecido. Vamos a estar leyendo todos los comentarios que nos pongan, y no se olviden también de seguirme en Facebook, en Instagram, en donde estoy más activo ahorita es en Instagram, y es donde estamos tratando de crecer. Entonces vayan todos a darme like y apoyarme de esa manera para yo motivarme y seguir haciendo este tipo de contenido que es muy importante, muy valioso, y de esa manera que todos podamos seguir aprendiendo en comunidad. Bueno, pues yo soy el doctor Barajas, este fue un episodio más. Muchas gracias al invitado que nos acompañó. Gracias a ti. Muy bien, y perfecto, entonces nos vemos y aquí terminamos.